Nos reencontramos en esta escuela de jardinería generada por el gobierno de San Carlos Centro en este tercer encuentro y vamos a continuar hablando del tema del diseño. Ustedes van a ver que en un rato más retomaremos el tema de color, el tema de espacio, el tema de tamaños y proporcionalidad para avanzar un poco más en la comprensión del vasto número de decisiones que debe tomar un jardinero o un paisajista cuando debe determinar un espacio, debe proyectarlo y debe prepararlo para su desarrollo. Pero previamente a ello, y sobre todo haciendo hincapié en el objetivo de esta capacitación, que es la de formar personas aptas para la tarea de auxiliar en jardinería, vamos a escuchar a un especialista en jardinería que nos acompaña desde la primera edición de este curso y que tiene una experiencia de muchos años en el área, no solamente en nuestra provincia, sino también en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en grandes complejos deportivos y recreativos, y que nos va a hablar acerca del perfil que toda empresa, que todo empleador espera que el auxiliar en jardinería tenga. Vamos a escuchar entonces al señor Jorge Scrivaniche, que se va a referir a este tema. Mi nombre es Jorge Scrivaniche, trato de colaborar con la Escuela de Jardinería y Paisajismo de la Municipalidad de San Carlos Centro, una invitación que ha hecho el ingeniero Broda hacia mi persona. Un poquito para enseñarles, mostrarles qué es lo que hago, qué es lo que hice. Me vinculé y abracé esta hermosa profesión hacia allá en el año 2000, 99 por allá más o menos, trabajando en grandes espacios verdes. Mi trabajo siempre fue grandes parques, grandes plazas, desarrollos importantes, plantaciones importantes de árboles para emprendimientos públicos y privados, y una especialización que tengo es el césped deportivo. Bueno, voy a dejar de hablar de mí, un poquito de contar un poco cuál sería el rol del auxiliar, qué es lo que se está buscando aquí en la escuela, qué es lo que queremos enseñar. Y básicamente que el auxiliar de jardinería cumple el rol de una persona que pueda recibir y ejecutar tareas de jardinería. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando con esa persona? Esa persona no solamente tiene la potestad de poder conocer de plantas, de poder conocer de suelo, de poder conocer de obra, pero también lo importante es que sepa que esa persona tiene que estar dispuesta a llegar horario, tiene que estar dispuesta a llegar presentable, bien vestido, limpio, con las herramientas adecuadas, tiene que tener todo preparado para poder llegar al lugar y empezar a trabajar. Así que bueno, un poquito de estas cosas vamos a ir hablando, vamos a conversar como para darles una ruta por donde deberían ser los trabajos, cómo los deberían ejecutar, cómo los pueden desarrollar. No les voy a enseñar yo de la parte de las plantas, eso lo van a hacer otros docentes, no les voy a enseñar yo cómo interpretar planos, también lo van a hacer eso, pero sí sepan que van a tener que saber hacerlo. Una de las cosas importantes en el auxiliar de jardinería es manejar la logística. ¿Qué quiere decir la logística? La logística, cuando hablamos, es cómo llegamos a la obra, cómo ejecutamos previamente el plan para trabajar en la obra, los tiempos desde que nosotros encargamos las plantas hasta que llegan a la obra, las herramientas, los materiales. Todas esas cosas tienen que tenerlo ya programado y lo tienen que tener previsto de anticipado. Eso forma parte de la planificación de trabajo. También debe tener en cuenta de que van a tener que aprender a conocer un poquito los nombres de las plantas. No es complicado, son unas pocas palabras medias complicadas que las van a ver en latín o con varias vocales y consonantes repetidas, pero no se asusten porque es bastante sencillo de aprender. También que puede tener una auxiliar de jardinería, y disculpen que lo lea porque yo no estoy acostumbrado a hablar delante de la cámara, pero bueno, el jardinero también vende las plantas. ¿Por qué vende las plantas? Porque el jardinero le tiene que decir al comitente, al cliente, le tiene que decir, mirá, esto te conviene, esto no te conviene, vos me traes esta planta porque vos tenés esta planificación o vos tenés esta idea, fantástico, pero vos con tus conocimientos, el auxiliar de jardinería con sus conocimientos tiene que tener la capacidad de poder decirle a esa persona, decirle, mira, esto se puede, esto no se puede, esto
no se puede poner un álamo al lado de una pileta. Hay mucha gente que pide, me encantan los álamos piramidales, me encantan los álamos plateados, cómo hace las hojas, cómo juegan el otoño, todo fantástico, pero después las raíces te aparecen a 20 metros de distancia dentro de una cañería. Entonces, o te rajan la pileta, que es lo que es en el peor de los casos, y sabemos el costo altísimo que es reparar una pileta. El auxiliar de jardinería también tiene que colaborar con la limpieza del lugar. Algo muy importante y algo interesante para poder hacer o tenerlo en cuenta es que cuando llega tiene que tener previsto cómo va a dejar el lugar, porque lo tiene que dejar exactamente igual que lo encontró, mejor, más lindo, porque hizo la plantación del parque, pero básicamente tiene que mantener la limpieza del lugar, no tienen que quedar solados sucios, con tierra, con pasto cortado, con desechos, con materiales, bolsas. Así que hay que tener en cuenta que cuando llevan las herramientas que tienen que estar en perfectas condiciones de trabajo, también tienen que llevar bolsas para poder levantar los desechos. Otra cosita es que hoy lo habíamos comentado, y es que básicamente la auxiliar de jardinería tiene que aprender a interpretar planos. La mayoría hoy en estos tiempos que corren, la planificación de los jardines, la planificación del paisaje se está haciendo sobre herramientas informáticas. La más común de ellas es un AutoCAD, por solo nombrar una de las más conocidas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el auxiliar de jardinería? Bueno, poder leer ese plano, poder interpretar lo que son las cotas, tener que interpretar lo que son las medidas, las distancias, las elevaciones, los desniveles. Todo eso que está generalmente documentado en el plano que entrega el profesional de paisajismo al auxiliar. Así que eso lo van a aprender en el transcurso del curso, van a poder tener la oportunidad de poder interpretar y saber cómo se puede leer un plano. Otra de las tareas que vamos a manejar van a ser los temas de riego. El auxiliar tiene que saber los tiempos de riego, la cantidad de riego que llevan cada planta. Entonces eso van a tener que estudiar un poquito del conocimiento de cómo es, qué planta necesita más cantidad de agua, cuál planta necesita menos cantidad de agua. Eso se aprende mucho también con la práctica. Está lleno de mosquitos acá, no sé cómo estará por allá, pero acá terrible. Bueno, otra de las cosas es importante cuando estamos en la obra, aprender a manejar cómo vienen las plantas. Las plantas vienen en macetas, algunas vienen en macetas de bolsita, otras vienen en macetas de soplado plástico, plantas más grandes vienen en contenedores. Tienen que saber cómo poder desarmar eso, cómo poder descalzar la planta para poder después plantarla, si viene con totora, si viene con los terrones. Tienen que manejar eso para evitar daños a las raíces de las plantas, también lo van a aprender. El tema de la organización y la ejecución. Me preguntaban la vez pasada sobre las labores de conservación y mejora. Y bueno, básicamente hay que también aprender a propagar las plantas, porque a veces sucede que, por ejemplo, en lugares donde no se permiten los tapiales, en los barrios cerrados, en los country, sí se pide un cerco vivo, y ese cerco vivo generalmente se pone una determinada cantidad de plantas, y el jardinero tiene que saber cómo poder replicar esa planta para que pueda continuar y pueda seguir creciendo la planta, terminando de completar lo que sería un cerco vivo. Así que bueno, otro de los temas, desarrollar habilidades, y las habilidades se fomenta la creatividad. No hay nada más lindo que inventar, que ante un inconveniente o ante una complicación, porque pudo haber faltado en la entrega, pudo haber faltado una o dos plantas, una determinada especie, una determinada variedad. Entonces tenemos que sacar nuestra creatividad un poco para ver cómo resolvemos ese error, cómo lo podemos acomodar. Estoy pensando a la memoria algún caso puntual en un cerco vivo que era todo de flores blancas, y había aparecido una que era de flores fucsias, y la verdad que poner esa planta con flores fucsias en el medio de un cerco vivo, todo lo que era con flores blancas, después iba a ser un enojo para alguien en particular, sobre todo para el propietario que había abonado el trabajo y pretendía que fuera hecho como correspondía. Lo que supimos hacer
Bueno, fue redistanciar la colocación de las plantas en el cerco vivo para que podamos cubrir un poquito la falta de esa planta en particular que habíamos tenido. Entonces ahí tenemos un poco de creatividad. La otra de las creatividades a veces es cuando se nos rompe una herramienta. Las motosierras, las motoguadañas tienen una correíta de arranque. Eso es una de las cosas también que tienen que aprender a poder manejar, a poder reparar, porque en el peor de los casos, en el mejor momento que tenemos que trabajar, se corta la correa. Y no hay peor cosa que tener que dejar 2 o 3 horas, volver al otro día a la obra porque no pudimos reparar ese desperfecto. Así que bueno, ténganlo en cuenta que esas cosas también las van a tener que tener en cuenta para poder resolver. La semana pasada quisimos despertar su curiosidad hablando de la proporcionalidad, hablando del espacio de diseño, y nos referimos fundamentalmente a una expresión matemática que es el número phi, y que es el resultado o división, el cociente o división entre 2 segmentos que arrojan una numeración idéntica siempre, que está alrededor de 1.6. Es decir, un segmento es 1.6 veces más largo que el segmento contiguo, y entre ambos forman un rectángulo. Los rectángulos que guardan esa relación son rectángulos que se consideran rectángulos de oro, rectángulos áureos o rectángulos incluso divinos, porque tienen una proporcionalidad que es agradable a la visión, que es la que el ser humano percibe como una proporción bella. La misma relación se da entre la altura de una persona y la distancia desde su ombligo al piso. Esa relación se puede verificar en el largo de las manos, en los distintas partes del cuerpo, en la comparación entre el brazo y el antebrazo, en puntos específicos de la cara. Todo eso lleva a que haya una teoría acerca de la belleza que está muy difundida en el mundo. Sin embargo, esta no es la única teoría. El número de Fibonacci, que es el que da lugar a esta secuencia, no fue creado específicamente para ubicar belleza, sino para resolver un problema matemático relacionado a la cría de conejos, y luego se fue encontrando que esa secuencia de Fibonacci se podía verificar en la cantidad de flores que una planta tenía, en la posición de sus ramas, en la posición de las hojas en una rama, y se la fue trasladando, digamos, con un criterio, digamos, más amplio. El número phi es un número que se crea, digamos, en honor al escultor griego Fidias, de 400 años antes de Cristo. Y fíjense que nosotros, 400 años antes de Cristo, cuando se desarrolla la parte escultural del Partenón. Si ustedes ven algunos, digamos, documentos en YouTube de apoyo a este tipo de temas, van a encontrar muchas referencias a la ubicación de los rectángulos áureos y la definición de las líneas fundamentales del Partenón, de cuadros clásicos importantes, y van a poder ilustrarse más al respecto. Quien desarrolla, digamos, el Homo Mensura, el hombre de Vitruvio, en realidad es, digamos, ocurre esto recién en el Renacimiento europeo, ¿no es cierto? Es Leonardo da Vinci, y el Homo Mensura, o el hombre de las proporciones perfectas que Da Vinci incluye en un círculo dentro de un cuadrado, proviene de los registros que había realizado en el segundo y tercer siglo otro escultor que se llamaba Vitruvio, pero Vitruvio no sabía dibujar, entonces lo hizo matemáticamente, y Da Vinci lo interpretó y lo trasladó, ¿no es cierto?, a este Homo Mensura, que es el que presentamos como idea de la proporción. La idea entonces acerca de la proporción áurea es un aporte más que debe tenerse en cuenta junto con los demás parámetros de proporcionalidad que ya iremos viendo cuando veamos escala. Pero sin duda es una fuente de inspiración
muy importante para poder encontrar espacios estéticamente agradables en el desarrollo de un jardín, en la selección del espacio para llevarlo adelante. Ahora nos vamos a referir al complemento de lo que hemos visto en el segundo curso acerca de color y acerca de proporcionalidad, y tiene que ver con la inserción de ese color y de ese diseño en un espacio natural cuya pantalla de fondo, así como en un estudio de televisión es el azul de la pantalla donde se diseñan, digamos, los efectos especiales, en la naturaleza es el verde el que forma parte de ese fondo. Lo importante es darnos cuenta, conocer, que no existe un solo tipo de verde, sino que los verdes también pueden reconocerse y clasificarse, y muchas veces la estética y la correspondencia del tipo de especies que utilizamos para formar un jardín tiene que ver con la coherencia en cuanto al verde que utilizamos como fondo. Vamos entonces a complementar la clase anterior con la continuación hablando de la importancia del verde en el diseño. Nosotros hablamos al comienzo de la proporcionalidad. En segundo lugar, hablamos del color. Pero ahora tenemos que hablar de la textura, de dónde vamos a ubicar ese color. Y de nuevo, volvemos a la fuente natural como la maestra, digamos, que nos enseña a entender el valor, digamos, y la ubicación del verde. Esta es una imagen de algún lugar surcado por arroyos. Se nota que es un clima semiárido, donde hay un valle con un color verde muy intenso, donde hay árboles de un color verde oscuro, donde hay, digamos, una situación intermedia entre, digamos, la montaña y el valle, que utiliza un verde un poco más clarito, mezclado con tonos de amarillo, y un fondo, a medida que nos elevamos en la altura de las sierras, de un color grisáceo, que significa menor régimen de lluvia, más exposición quizás a los vientos, y que nos lleva a otro color verde, a un color verde grisáceo. De alguna manera queremos en este esquema graficar esos cuatro verdes. El primero es lo que llamamos el verde glauco. O sea, digamos, los autores clasifican a los verdes normalmente en tres. Yo me animo a utilizar un cuarto verde, y ahora les explico por qué. Este color verde grisáceo es el que expresa, digamos, el contenido de aquellas montañas, digamos, de aquellos lugares montañosos que utilizan defensas, digamos, de la planta, como son el crecimiento de capas de cutícula, de epidermis y luego de cutícula, que cambian el color, que no dejan ver, digamos, el color verde de la clorofila, sino que le bajan la intensidad, como por ejemplo estos pastos amarillos que mostrábamos en la zona de la altiplanicie catamarqueña. Esta defensa de la planta también puede provenir del color, de la textura de una planta. Ahora vamos a ver unos ejemplos de ello aquí en el Jardín Botánico en especies concretas, y vamos a insertar el nombre de esas especies para que ustedes lo tengan. O utilizan como defensa el crecimiento de pelos sobre la hoja. Por eso lo de glauco, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con nuestra visión. Cuando nosotros necesitamos amortiguar la visión del sol, nuestras cejas y nuestras pestañas nos prestan ese servicio de filtro. La planta tiene el mismo sistema, utiliza pelos para reducir la insolación. Tiene clorofila verde igual que todas las demás, pero reduce la insolación, nos devuelve mayor cantidad, mayor intensidad, más cercana al blanco, casi nos devuelve todo, porque está muy expuesta al sol. Ahora vemos un ejemplito también de que el sol y la temperatura no son lo mismo, porque hay plantas glaucas que viven en climas extremadamente cálidos, como son los desiertos, y hay plantas glaucas que viven en climas fríos, como son las montañas, las sierras. No necesariamente lo gris tiene que ver con el calor, tiene que ver sí con estar expuesta a pleno sol. La planta que es gris o que es de color glauco es porque está necesitando siempre pleno sol para funcionar. En la zona intermedia, como les decía, hay un verde amarillo, que es este que tenemos arriba y a la derecha, donde la planta utiliza los antocianos, los carotenoides para ir mezclando
para ir tapando la clorofila y devolviendo mayor cantidad de insolación para defenderse de la insolación tremenda que recibe, porque es una planta que está ubicada en un lugar donde no tiene suficiente agua para poder producir todo lo que potencialmente necesitaría. Entonces se utiliza el amarillo y el naranja como filtro. A la izquierda y abajo está lo que llamamos verde negro, es el verde de los bosques, el verde de la selva negra, donde hay enorme abundancia de agua, hay una insolación relativa, pero hay un crecimiento lento, un crecimiento progresivo, y esto es un ambiente umbrío, que debajo genera un espacio de sombra, y es el verde, digamos, más oscuro, que es el que nosotros vemos expresado en las zonas boscosas. Pero hay un último verde, para mi criterio, que es este verde manzana, este verde intenso, este verde nuevo, que es lo que ustedes van a ver en una pradera donde hay alto régimen de lluvia, bajo régimen de insolación y temperatura, y expresa, digamos, un color verde nuevo en permanente renovación, como son las praderas que a veces vemos en espacios como los escoceses, o los ingleses más precisamente. A veces Escocia se va hacia el verde glauco porque tiene menor precipitación. Pero si ustedes van a una pinturería y piden un color verde inglés, le van a ofrecer un tarro de pintura con este color verde, digamos, característico de la campiña inglesa. Incluso en las anécdotas, ¿no? Si vamos a la anécdota, ¿por qué le decimos gringos a los ingleses? Bueno, porque los ingleses cantaban una canción cuando estaban embarcados y hablaban de su país como un país donde green grow the grass, o sea, donde verde crece el pasto. Y de ahí viene de green grow la expresión gringo que nuestros coterráneos le adjudicaron, digamos, a estos embarcados, ¿no es cierto? Pero este característico color es el color verde de la campiña inglesa que tenemos aquí, donde, bueno, en las canchas de golf, en los tees de salida, en los hoyos de golf, vemos este color verde que también es un verde muy característico. Vemos un segundito unos ejemplos concretos de plantas de estos 4 colores y continuamos. Hablábamos recién de que hay, digamos, o que podemos calificar a los verdes en 4 colores, y recién lo estamos viendo un poco en el paisaje, pero quería que también tuvieran una idea de cuáles son las plantas representativas de ello, ¿no es cierto?, a nivel de lo que utilizamos normalmente en jardinería. Aquí tenemos lo que llamaríamos, por el contraste de color, ustedes lo advierten precisamente, un verde oscuro o un verde negro, un verde que está asociado con el bosque, la forestación, los lugares de semisombra. Y esta planta lo representa claramente. Más abajo le vamos a incluir una diapositiva con el nombre, digamos, científico y el nombre común para que ustedes lo vayan reconociendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra, que como ustedes ven tiene mezclados colores verdes con colores amarillos y una floración amarilla. Estos son partículas, digamos, internas a la planta, antocianos y carotenoides y demás, que están influyendo en bajar la insolación que esta planta recibe, en rechazar algunos rayos de sol, porque son plantas de pleno sol. Por eso utilizan el amarillo, el naranja, como forma de contener esa intensa radiación solar. Pero cuando la radiación solar es mucho más intensa, aparecen las otras, que son las plantas que llamamos verde glauco, es decir, aquellas que incorporan el gris en su color o las líneas blancas para bajar la tonalidad verde. Aquí tenemos 2 representantes de distintas alternativas, porque es importante también reconocer que solamente por pensar que tienen color claro, no necesariamente tienen que ser plantas de extremo calor. Esta es una lavanda que pertenece a un clima un poco más frío que que es un liríope. La lavanda, si bien está ubicada a pleno sol, no crece en climas extremadamente fríos. Entonces, asociamos el color glauco, el color gris, el hecho de que las plantas se protejan del sol o con bandas blancas o con pequeños pelos que hacen sombra sobre la hoja, son pelos de la hoja que hacen sombra sobre ella, asociamos con la exposición extrema al sol, pero no con la temperatura. Hay que tener cuidado de conocer de qué clima viene esa planta. Si ustedes ven, por ejemplo, un ágave, ahora vamos a hacer un inserto de una imagen de una planta de ágave típica de México, que es gris, y sí, es una planta de desierto y que además soporta la alta temperatura.
Y el verde nuevo, el verde de crecimiento rápido, el verde que vemos en los céspedes, es lo que tenemos acá en este Aguaribay, que en nuestro clima y en estas condiciones se manifiesta expresando, digamos, un alto contenido de clorofila y realizando una intensa fotosíntesis. Quizás esta misma planta en un clima desértico aparezca un poco grisácea, pero en nuestra situación aparece aquí con este verde nuevo. Así que estos son los cuatro verdes, digamos, que podemos caracterizar y que tenemos que seleccionar como fondo de nuestra parquización, de nuestra intervención, ¿no es cierto?, paisajística, para luego poder definir el color del espacio. Como decíamos recién, el verde glauco, el verde relacionado a la alta insolación y a la baja disponibilidad de agua, la necesidad de la planta de defenderse devolviendo radiación. El verde amarillo, que tenemos en la zona intermedia, donde las plantas mezclan los antocianos, los carotenoides para rechazar parte de la luminosidad que reciben, y el verde negro al fondo, en la zona boscosa, donde la depresión hace que el agua que se reúne allí tenga la posibilidad de generar esta vegetación intensa, enorme, de árboles. Y si ustedes quieren al fondo, el verde glauco de la cumbre, donde el agua vuelve a faltar, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hablábamos también del verde nuevo, el verde inglés, el verde que muestra la abundancia en una pradera. Todo esto conforma una textura donde se entremezcla la flor o el color con el verde. Y fíjense que volviendo a la idea, a la expresión que decíamos al principio, la naturaleza como materia, digamos, de estudio, la naturaleza como fuente de información, aquí tenemos un campo cubierto de cosmos donde vemos una textura, donde el color está, pero donde no nos agobia, sino que está mezclado con un verde, e incluso la actitud de estas plantas tenues y que en el ambiente natural son movedizas es de una transparencia, donde se va mezclando el verde con el color fucsia, con el rosado y con el blanco de estos cosmos. En nuestras praderas estamos acostumbrados a ver este tipo de expresiones, que son manchas que aparecen dispersas en la pradera, no están formando un único lugar de color, y eso nos va dando idea de que en la composición de un jardín debemos respetar espacios, rodales, utilizar ámbitos limitados combinando los colores por sectores, no entremezclándolos, separándonos, pero también dejándole expresarse, digamos, con diferencias, con separaciones que tienen que ver con el verde o que tienen que ver con el marrón. Estas verbenas, que acá tenemos verbenas rojas y azules, las vemos en la primavera. En nuestra zona, estas manchas rojas, estas manchas azules, que a veces se mezclan con otras, como esta, que es la vara de oro, que también aparece quizás en una época más veraniega, siempre son transparentes, siempre tienen un entorno verde y están separadas, no están, digamos, mezcladas. Esto, por ejemplo, es otra imagen de la primavera nuestra, ¿no es cierto?, de nuestros caminos, del borde de nuestros caminos, las plantas del nabo silvestre que a veces forman una especie de bordura sobre los caminos rurales, o a veces tenemos estas expresiones rurales donde hay puntitos de color, marcas de color que aparecen en los distintos jardines naturales que tenemos al costado de caminos, pero nunca de una forma uniforme. Quizás por eso, quizás porque las plantas naturales tienen flores pequeñas que forman esta trama, digamos, que puede ser transparente y que no nos agobia, es que aquella imagen que hablábamos al principio de esa rotonda llena de color y de hojas de flores de enorme tamaño, nos resultaba un poco
agobiante y no tan agradable. Esto es lo que hay que ir interpretando, digamos, en el uso del color. Aquí tenemos otro ejemplo muy de nuestra zona, la biznaga. La biznaga es una planta que también tenemos en primavera-verano aquí, y que tiene esa transparencia que nos deja ver el blanco, pero que nos deja ver a través de sus tallos el resto de las plantas. Y esta planta en el jardín, una pariente muy cercana, es la achilea. Esta es una planta seleccionada de enorme belleza. Bueno, aprendamos a usarla como la naturaleza la utiliza, no agobiando, digamos, con la presencia del color uniforme o las líneas de color, sino tratando de mezclarla con esos colores neutros, verdes, marrones y a veces blancos, que hacen agradable, más allá de la proporcionalidad. Bueno, ha llegado el momento de terminar con este tercer encuentro, no sin antes dejarles una consigna. Necesitamos que ustedes comiencen a tomar contacto con nosotros. Háganos llegar a través del mail que ahora vamos a publicar todas las consultas que consideren necesarias, todas las preguntas que consideren importantes o necesarias. Y sobre todo vamos a pedirle que empiecen a completar una tarea, que esta vez va a ser algo relativamente sencillo, y es que recorran los espacios públicos, los espacios privados que ustedes deseen, en el lugar en el que ustedes estén, tomen alguna o algunas fotos y nos hagan comentarios pertinentes a este tema del uso del color, a las escalas de los verdes y a la proporcionalidad. Esas referencias pueden ser reforzar que en la imagen es adecuada, digamos, la decisión tomada, o puede ser una crítica a lo que están viendo en el desarrollo de ese jardín, ¿no es cierto? Alguna observación que tenga que ver con algún error que ustedes encuentren a raíz de todo lo que hemos venido hablando en estos 3 primeros encuentros. Simplemente, si los que tienen más habilidad, digamos, para hacerlo a través de su computadora, ya saben que valen todos los medios posibles, y quienes no, pueden tomar una foto, colocarla sobre papel y hacer observaciones manuscritas y sacar una foto a esos comentarios y enviárnoslo siempre a través del mail de Polo Tecnológico. Les agradecemos que nos hayan acompañado, esperamos que todo esto haya resultado de interés y de estímulo para ustedes y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestra 4ª clase.